el doctor Guillermo Jensen, y a la doctora María Eugenia González Cuidet, digamos, la que está dirigiendo este seminario permanente de investigación, Derecho a la Alimentación Adecuada. Un lindo tema, realmente es un gusto. Yo que vengo de una formación triple, ¿no? Del derecho agrario, del derecho minero y del derecho ambiental. Precisamente la integración de la materia del derecho ambiental, que está vinculada en este tema con el derecho agroalimentario. Es decir, tenemos que nutrirnos de algunos temas que surgen del derecho agrario, pero como lo concibe la doctrina moderna, el derecho agrario triple A: agricultura, alimentación, ambiente. Pero para eso tenemos que tomar en cuenta lo que comenzó a través de la Cumbre de Río del 92, con sus principios, sobre todo el principio primero, ¿no?, que dice: los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Bueno, esto del 92 fue un debate, ¿no?, que surgió en Estocolmo del 72, donde se reconoce el derecho al ambiente como derecho humano, y luego pasa a la comisión que va a producir el informe Nuestro Futuro Común, el informe Brundtland, que toma el derecho al ambiente, consagra la Conferencia de Estocolmo de 1972, y luego también toma el derecho al desarrollo como derecho humano que consagra Naciones Unidas en su asamblea de 1986. Y el informe es de 1987. Entonces crea un megaderecho, que a mí, cuando volví de Río y empecé a hablar del desarrollo sustentable, sufrí un montón de críticas y estuve evidentemente en soledad, porque todo el mundo hablaba del derecho ambiental como el derecho de las contaminaciones. Y yo me metí en el tema social, en la sustentabilidad social, porque el desarrollo sustentable tiene tres ejes: la sustentabilidad ecológica, salvaguardar los procesos ecológicos esenciales, la diversidad genética, ¿no? La sustentabilidad económica, la internalización del costo ambiental, porque si no, el que contamina se lleva una utilidad ilícita a costillas del resto, que es el bien común, que tenemos que pagarlo todos, ¿no? Casualmente, yo estoy dando unas charlas en el doctorado en la Universidad Nacional de Piura, en Perú. ¿Y qué pasa? Que hay un problema medioambiental impresionante. Miren, yo lo descubrí y creí que estaba viendo un tema entre la actividad minera y la actividad agraria, pero no, era mucho mayor, mucho mayor. El río Puyango, Tumbes, es un mismo río. Puyango del lado ecuatoriano y Tumbes del lado peruano. En el lado alto de la cuenca de Ecuador están más de 150 emprendimientos mineros, artesanales para colmo. Entonces, ¿qué hacen? Tiran todos los desechos al río: cianuro, mercurio. Me hace acordar al mal de Minamata, ¿no? ¿Se acuerdan? En 1957, cuando se contaminó la bahía de Tokio con mercurio y la gente comía el pescado y se moría o se enfermaba. El mal de Minamata. Por eso, todo lo que tiene que ver con mercurio después termina con una declaración de Minamata, una reunión de Minamata. Es la primera catástrofe ambiental que tenemos conocimiento, ¿no?, de las grandes. Después vinieron otras, pero
esta fue la primera. Y ahora estamos sufriendo la última. El COVID es una catástrofe ambiental planetaria. Entonces, esto es importante para que ustedes tengan en cuenta que el mal manejo de la biodiversidad, el no controlar la zoonosis, el dejar o permitir que en los mercados se coma fauna silvestre sin control sanitario, y que de la fauna silvestre el COVID penetró en el hombre, y luego no aislar inmediatamente las fronteras, y bueno, se exportó el virus y ahora es una catástrofe planetaria por mal manejo de la biodiversidad. Y ya Francisco lo anticipaba, y en Fratelli Hermanos Todos, él habla sobre el COVID. Así que cuando llegue el momento vamos a parafrasear algunas frases de la encíclica. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el mega derecho humano al desarrollo sustentable tiene un eje social que pega en los derechos humanos, porque es un tema de derechos humanos y las libertades fundamentales son universales, indivisibles, interdependientes. El goce completo de los derechos civiles y políticos, o sea, los derechos de primera generación, es imposible sin que existan los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es, digamos, un tema importante. Y los derechos humanos y el derecho ambiental poseen la característica común de ser universalmente reconocidos y fundados sobre fuentes jurídico internacionales, como es la cumbre de la Tierra. De ello resulta que las decisiones y las actividades que afectan el ambiente pueden afectar no solo a los derechos ambientales, sino también violar derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, la salud, la alimentación, agua potable y saneamiento. Miren, estamos en este momento, la Argentina ha sido el 10º país en ratificar el Acuerdo Regional de Escazú. Triple derecho de acceso, derecho a la información, participación, libre acceso a la jurisdicción. Y yo le agrego que el 41 lo tiene en 2 palabras, se refiere a la sustentabilidad social. El 41 de la Constitución dice educación e información. Información está en Escazú. Educación la está reglamentando el Parlamento argentino con la ley Yolanda. Quiere decir que la Argentina está a punto de consolidar 4 derechos de acceso. Derecho a la educación, derecho a la información, derecho a la participación y libre acceso a la jurisdicción. Esto es fundamental porque si no hay democracia ambiental, este tema no existe. Este tema no existe. Entonces, los efectos económicos, sociales y culturales de los perjuicios al ambiente sobre los derechos humanos afectan sobre todo a las personas y a las comunidades vulnerables. El Papa Francisco, que ha escrito en Laudato Si un verdadero tratado ambiental, dice: los vulnerables son los seres que más protección necesitan. Los pueblos indígenas y las comunidades locales son los más fuertemente afectados en razón de sus relaciones de dependencia estrecha con la naturaleza. En pocas palabras, el derecho a la alimentación es adecuada, comprende los aspectos cuantitativos y cualitativos. Los estados tienen la obligación de respetar y proteger, promover y facilitar y materializar el derecho a la alimentación. Algunas obligaciones son de carácter inmediato y otras deberán cumplirse gradualmente. El derecho a la alimentación no es el derecho a ser alimentado, sino primordialmente el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad. Solo cuando una persona no puede, por razones ajenas a su voluntad, proveer a su propio sustento, tiene el Estado la obligación de proporcionarle alimentación con los medios para adquirirla. En realidad,
esto tiene vinculación con todo lo que nosotros conocemos en el ámbito de los derechos humanos, de la Carta, de la Declaración de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Económicos y Sociales, del Protocolo de San Salvador. Pero el epicentro de esto es el 25 de septiembre del 2015, ¿no? Cuando 193 estados, incluyendo la Unión Europea, suscriben la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 objetivos y 169 metas y más de 300 indicadores. Esto es importante porque el primer y segundo objetivo tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pobreza cero, hambre cero. Tras los objetivos del desarrollo del milenio, la Agenda 2030 representa una verdadera transformación en cuanto a la visión y enfoque del desarrollo. Una visión global de la prosperidad para los pueblos y para el planeta, que aspira a involucrar a todo el mundo sin dejar a nadie atrás. Por eso, los ODS, Objetivos del Desarrollo Sustentable, fueron definidos tras la más amplia consulta global de la historia entre distintas partes interesadas y son totalmente propiedad de los países. Son universales, como los derechos humanos, ¿no? Tan relevantes para los países desarrollados como los países en desarrollo. E indivisibles. Y eso sí, los 17 objetivos están interrelacionados. No es que uno dice una cosa, A, B, C, D, no. Los 17 son transversales. Porque por ahí el tema de la pobreza impacta el empoderamiento de la mujer, porque la mujer en estado de pobreza es más vulnerable que el hombre. Y lo mismo el tema de cuidar los océanos, la biodiversidad, etcétera, ¿no? Los 17 objetivos interdependen. Ahora, el tema de los alimentos que se cultivan, producen y consumen, intercambian, se transportan, almacenan y comercializan. Sin un rápido progreso hacia la reducción y eliminación del hambre, la malnutrición para el 2030, no se puede alcanzar todo el abanico de objetivos del desarrollo sostenible. Yo creo que estos objetivos son muy importantes, pero como dice el Papa Francisco, no pueden ser declamativos, tienen que efectivizarse de alguna manera en el 2030. Es decir, tiene que haber un avance, un compromiso de todos los países, porque esto opera prácticamente con carácter imperativo, lo han suscrito. Si bien es ley blanda, nos obliga jurídica y políticamente a todos los países del planeta para cumplimentarlo, ¿no? Y bueno, la batalla, ¿para qué? Para acabar con el hambre y la pobreza, porque hambre y pobreza están unidos, no es que están separados. Por eso debe combatirse principalmente en todas las zonas, urbanas y rurales, ¿no? Y es posible erradicar el hambre para el 2030. Bueno, esto es de alguna manera la propuesta de la doctrina franciscana. La doctrina franciscana es una postura ética, solidaria, fraterna, que trata de que se cumpla con la Agenda 2030. Hay más gente que alimentar, porque hay una explosión demográfica. Y el tema de la calidad del agua, resulta que el agua, que antes los grandes economistas decían, no es un bien económico porque sobreabunda, el aire tampoco es bien económico. Resulta que ahora puede haber una guerra por el agua, porque el agua potable es escasa. Y fíjense en Ecuador y Perú, que prácticamente, si no arreglan esto por las buenas, podrían arreglarlo por las malas, porque hay gente que está planteando la necesidad de terminar con la minería ecuatoriana e invadir Perú, invadir Ecuador. Entonces,
el tema del agua, porque le han contaminado el agua, ya no pueden usar el agua para nada, ni para la agricultura, ni para la bebida. La gente se muere, se enferma por el agua, porque tiene mercurio y cianuro. Entonces, la alimentación como objetivo primero, el fin de la pobreza, implica la necesidad de una economía sustentable que agigante la productividad agrícola y todo tipo de producción que sean nutrientes, porque el tema de los alimentos también tenemos que, además del tema del hambre, hay tema de mala alimentación. Es decir, la cantidad de gente con sobrepeso a nivel mundial es enorme. ¿Pero por qué? Porque no existe educación. Así como hay educación, bueno, dentro de la educación ambiental tendría que incluirse la educación alimentaria, ¿no? Por ejemplo, no puede ser que no usamos las 3 reglas básicas de alimentación que se grafican: desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Sin embargo, la costumbre criolla del asadito con vino, con pan y además, por si fuera poco, con un postre bien dulce, gran explosivo, ¿no?, para la salud. Evidentemente nos impacta, es un cañonazo que le damos al organismo, pero si tuviéramos cultura alimentaria, eliminaríamos esa costumbre. Es un exceso de consumismo también. Y nos lleva también a que desechamos alimentos y de esa manera estamos contribuyendo a la economía del descarte. Entonces, hay que enseñar en las escuelas educación alimentaria. Yo tomo también el caso de un periodista en Estados Unidos que hizo una investigación, entonces se hizo un control médico, estaba perfecto, 0 kilómetros. Entonces, durante 2 meses concurrió a esta casa de comida rápida. No voy a dar el nombre, pero ustedes se imaginan que están hamburguesas, papas fritas, todas esas cosas. Bueno, desayunó, almorzó y cenó en esos lugares. Después de 2 meses, casi se muere, se vino abajo su salud. Esto sirve de la importancia de que una cosa es saciar el hambre y otra cosa es saber comer de una forma adecuada, ¿no? Entonces, el hambre cero, este es un objetivo importante del desarrollo sustentable. Y hay medidas para acabar con la pobreza y llegar al hambre cero. Porque acabar con la pobreza y el hambre es viable, pero lógicamente tenemos que hacer la FAO, el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación con sede en Roma, estima el costo de las inversiones adicionales necesarias para eliminar la pobreza extrema y el hambre en 265 mil millones de dólares. Evidentemente, esto hay que, de alguna manera, generar un fondo mundial. Un poco como decía Ferraioli, ¿no? Ferraioli dice, para salir del COVID tenemos que construir una constitución planetaria, darle a Naciones Unidas la dominialidad de algunos recursos fundamentales de biodiversidad y generar un impuesto internacional que sea recaudado por Naciones Unidas y que se redistribuya para erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. No está tan descabellado, no es una utopía, es una necesidad a veces, ¿no? Esta propuesta de Luigi Ferraioli. Pero bueno, el tema es que, como dice el doctor Cafferata, ¿no? Yo sigo mucho al doctor Néstor Cafferata porque es uno de los juristas más importantes que tenemos en la Argentina, ¿no? Y él dice en Hacia la consolidación del Estado de Derecho Ambiental, publicado en jurisprudencia de la Corte Suprema:
junto con Pablo Lorenzetti, el hijo también del ministro de la Corte, Ricardo, que también es un maestro, el nuevo paradigma del derecho ambiental. Dice el doctor Cafelata, es imprescindible garantizar el principio de equidad intergeneracional, según el cual se impone disminuir las asimetrías estructurales en las cuales el mercado coloca a los diferentes sectores de la población dentro de los estados y también en relación con estos últimos frente a sus semejantes en el concierto global. Bueno, la política como agente de cambio, ¿no? Bueno, hay que ver el tema de las mujeres rurales, su connotación, sus características, los pequeños campesinos y agricultores, bueno, también los pueblos originarios, que también tienen derecho, como lo establece el artículo 75, inciso 17, a su cultura, pero también a la propiedad de sus tierras ancestrales. Bueno, y el tema de los vulnerables. Cafelata habló de la solidaridad intergeneracional, pero ahora, en el Estado Social de Derecho Ambiental, se ubica, sobre todo citando a Benjamin, jurista y juez de la Corte de Brasil, el tema de la relación intrageneracional. O sea, estos son los vulnerables, los parias ambientales, es decir, los pobres, los que tienen derecho a la alimentación y que no deben pasar hambre, las personas vulnerables. Entonces, esto implica una cosmovisión política que lleve al hambre cero como objetivo, ¿no? Y que no sea un dato meramente teórico. Bueno, lógicamente que hay datos alentadores en el sentido de que hay una preocupación en las políticas públicas de todos los estados del planeta de querer cumplir con la Agenda 2030. Pero, lógicamente, este año, con el COVID-19, se han producido cierto congelamiento en todo esto. Y hay una visión ecosistémica e interdisciplinaria del problema. Podemos entonces concluir que la diversidad de aristas y entrecruzamiento de actores y factores requiere abordar la problemática en forma global, ecosistémica e interdisciplinaria. Este es el desarrollo sustentable, porque el desarrollo sustentable tiene que ser sostenible. Esto hay mucha gente que confunde el concepto. La sustentabilidad con la sostenibilidad. La sustentabilidad es el concepto genérico, ¿no? Y que surgió del informe Brundtland de 1987, Nuestro futuro común. Y la sostenibilidad, como la gobernanza, son cualidades del desarrollo sustentable, que debe ser duradero. La sostenibilidad implica que el desarrollo sustentable tiene que ser una política de largo plazo, ¿no? Y hay que tener una mirada holística, transversal, interdisciplinaria. La transversalidad jurídica opera a través de fenómenos inicialmente culturales y luego jurídicos, encargados de impactar, de reformar, de cambiar de rumbo, reformular, transformar o proyectar al derecho en sus propias concepciones íntimas. Conlleva una visión integradora, la visión ecosistémica. También debe aplicarse a la transversalidad ambiental, porque el ambiente es transversal. El que vea que el ambiente lo puedo desgajar, el suelo, la fauna, la flora, el aire, el agua, el ciclo hidrológico, la cuenca. Fíjense, lo que se está peleando Ecuador y Perú es por la cuenca, la unidad de cuenca. Y que en realidad todas las reglas del derecho internacional y el principio, si me permiten, hay una regla ya positiva, que es el principio 2 de Río. Era el 1 de Estocolmo. El Río se anticipa y se lo pone arriba de todo.
porque dice, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al medio ambiente de otros estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Se está refiriendo al alta mar, a los fondos abisales, al espacio aéreo que recubre el alta mar y al espacio ultraterrestre, de acuerdo con la Convención de Ginebra de Derechos del Mar. Entonces, la alimentación y la seguridad alimentaria tienen un enfoque transversal. El concepto también tiene aceptación en la cultura porque buena parte de las actividades agrícolas producen alimentos. El fenómeno transversal de la alimentación o de la seguridad alimentaria afecta todo el derecho y no genera una nueva clasificación jurídica. Hay una seguridad alimentaria para los consumidores, con más recursos económicos para ingresar a los mercados agrícolas o escoger los mejores productos, como la agricultura orgánica, ¿no? Lo más refinado en busca de una buena trazabilidad. Es lo que tiene Perú. Perú ha perdido trazabilidad producto de la contaminación minera que le viene de Ecuador. La comunidad tiene y debe, por motivos de solidaridad, ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las personas en estado de vulnerabilidad. Ahora, el derecho a la alimentación en el ámbito internacional, como dijimos, es un derecho humano reconocido por normas internacionales. Se señalan algunos instrumentos, porque son muchos, por razones de tiempo, los más importantes voy a enumerar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, para la maternidad y la infancia. Se reconoce el derecho a cuidados y asistencias especiales. La Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, como es, destaca, a ver si puedo pasar una filmina más. Bueno, esta es la visión ecosistémica e interdisciplinaria y la transversalidad jurídica, la seguridad alimentaria y el derecho alimentario como derecho humano esencial. Y acá vamos a ver que este derecho humano está plasmado en instrumentos. Por ejemplo, ahí tienen la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación. La Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre destaca los deberes de asistir, alimentar, educar y amparar a los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, artículo 30. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales resalta y define el derecho de las personas a un nivel de vida adecuado, incluido la alimentación y la vivienda. La Convención Americana de Derechos Humanos y el protocolo adicional de San Salvador, el que en el artículo 11 tiene el derecho al ambiente, en varios de sus artículos, regula la protección del derecho alimentario. Artículo 12, 1, 2, 15, 17 y 19. También otro de los tratados que en nuestro país tiene rango constitucional por el 75, inciso 22, integra la parte dogmática de la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño. En su texto desarrolla pautas de protección integral para el desarrollo y resguardo de la infancia en todos sus aspectos, y específicamente habla del pago de una pensión
alimentaria, artículo 27. Ahora también, después de Beijing, la cumbre de Beijing de la mujer, viene la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el artículo 12, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son otro de los instrumentos que también ahora tienen rango constitucional. Quiere decir que tenemos el derecho a la alimentación, no es un derecho a ser alimentado, sino principalmente el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad. Es decir, a través de un trabajo digno, no de limosnas. Se espera que las personas satisfagan sus propias necesidades con su propio esfuerzo y utilizando sus propios recursos. Como sabemos, los derechos humanos, como son interdependientes, indivisibles e interrelacionados, entonces gozan, dentro de los derechos humanos, hay un conjunto de derechos que actúan juntos con el derecho a la alimentación, como el derecho a la vida, el derecho a la salud. Tenemos que circunscribirlo al concepto de salud que da la Organización Mundial de la Salud, del bienestar físico, psíquico y social. Bueno, el derecho a la vida, el derecho al agua. La Corte ha establecido, en el caso de Mendoza con La Pampa, en la Tuel, el principio pro agua, indubio pro agua. Igual, indubio pro natura, son los principios de soft law que se están incorporando y que en caso de entrar en vigencia en Escazú se incorporaría o se positivizarían igual que los principios del artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Bueno, también la participación de grupos vulnerables, sobre todo en la legislación argentina. Tenemos el 75, inciso 22 y el 23, que de alguna manera necesita el Congreso promover medidas de acción positiva. Y cito a mi maestro, Germán Vidal Campos, que ha sostenido que toda la Constitución en común, con los 11 instrumentos internacionales sobre derechos humanos de jerarquía constitucional, componen un bloque que tiene una igual supremacía sobre el derecho infraconstitucional. Entre dichos instrumentos, entonces, se encuentran, como dije, la Convención de Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que es la Convención de la OEA, ¿no? Y complementando los instrumentos, la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Ley del Sistema de Protección Integral de Personas con Discapacidad, positivizado por Ley 25.635. Y bueno, en el marco de nuestro Código Civil y Comercial, nuestro Código de Fondo, que empezó a regir en agosto del 2015, una cantidad de normas que amparan este derecho a la alimentación. Así, por ejemplo, pongo de manifiesto los caracteres de los alimentos, que son intuite persona, intransmisible, incompensable, irrenunciable, inembargable, inalienable. Con base en la normativa, es decir, por ejemplo, artículos 539, 540, 1617, 1644 del Código Civil. Con base en esta normativa, toda persona víctima de una violación del derecho a la alimentación adecuada puede acceder con un recurso judicial idóneo para su restablecimiento. Y el Poder Judicial es el garante de los derechos humanos de las personas y tiene como deber ejercer una tutela legal efectiva para que este derecho se cumpla por quien está obligado a ello. Entrando un poco en esta idea de que el derecho a la alimentación es un derecho humano, vamos a buscar de alguna manera el punto de aproximación con la doctrina franciscana. Es muy amplia, es muy fuerte, ¿no es cierto? Y vamos a ver después
por separado cada encíclica, pero ahora haciendo alguna síntesis, ¿no? Podemos decir que el Papa Francisco retoma la cuestión social que había sido tratada antes por los precedieron. Por ejemplo, cuando empieza la doctrina social de la Iglesia con la encíclica Rerum Novarum, el 40º año de Pío XI, y tal vez un poco más, la Mater et Magiste, la Populorum Progressio, de Juan XXIII. Francisco afirma en Laudato Si: el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podemos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no queremos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. O sea, la degradación del ambiente y la degradación humana están tomadas de la mano. Existe un deterioro conjunto del ambiente humano y el ambiente natural que afecta de un modo especial a los más débiles del planeta. Francisco exhorta a seguir luchando por sus derechos sagrados: tierra, techo, trabajo, a reclamar sin violencia y compasión a fin de resolver de raíz los problemas generales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. En cuanto a la propiedad privada, en el párrafo 93 de Laudato Si, dice: la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho de propiedad y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. Esto está tratado en nuestro Código Civil y Comercial. En la teoría del ecoabuso, como lo menciona Gonzalo Soso, no se puede ejercer abusivamente el derecho de propiedad y contaminar. En realidad, la definición jurídica de contaminación, ¿cuál es? El que ejerce abusivamente el derecho de propiedad, por más que esté autorizado. Generalmente la empresa tiene una autorización, pero para emitir 100 gaseosos, líquidos y sólidos, y capaz que está emitiendo en 500, esa emisión por encima de la autorización convierte su actividad lícita en ilícita y genera responsabilidad civil, administrativa y penal al mismo tiempo. Entonces, la idea es que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto. No era como los romanos que decían: la propiedad se extiende desde los cielos a los infiernos. Y acá resalto nuevamente al gran maestro, al gran jurista Néstor Cafferata. Néstor Cafferata, en Principios, Cuestiones en materia de derechos sociales y la doctrina franciscana, escribió, lógicamente, cuando surgió Laudato Si, Néstor Cafferata escribió sobre la encíclica. Yo quiero rescatar el pensamiento de Néstor Cafferata. Los derechos individuales, dice, por tanto, son relativos y deben convivir y compatibilizar con los colectivos en general y con el ambiente en particular. Esto tiene que ver también con lo que resolvió la Corte del Fallo de Mendoza. El daño individual es competencia local, en la salud, en la propiedad, por ejemplo, ¿no? Pero el daño colectivo, o sea, la contaminación del río, es un bien colectivo, un patrimonio común, y eso es competencia originaria de la Corte porque estaba la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Autónoma de Buenos Aires. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la respuesta del derecho ante el abandono del otro y su exclusión de nuestro mundo? ¿Cuál es el aporte del derecho con el propósito de incluir a las personas excluidas y crear un espacio común e integrador? Por un lado, es posible descubrir innumerables textos normativos con infinidad de derechos, como también técnicas capaces de garantizar, proteger y reparar estos mismos derechos. Pero ya Francisco lo dijo también después de Laudato Si, cuando va a Naciones Unidas, también en el 2015, habla de la efectividad del derecho y dice: Río +20 fue declamativa, dejemos de declarar, es hora de acción, el derecho debe cumplirse, y apela a los jueces para que apliquen el derecho.
Es así, entonces, como construimos con mucha dificultad y esfuerzo el mundo ideal del derecho. Leyes perfectas y sentencias impecables. Eso, de alguna manera, es no ver la realidad. El tema es que tenemos leyes, tenemos 12 leyes de presupuesto mínimo, pero se incendian los bosques, se incendian los humedales, dolosamente. Entonces, acá tiene que actuar la gestión administrativa, porque el delito es la última ratio. Es fundamental el juez administrativo intervenga, no el juez penal. Entonces, ¿qué estamos haciendo tan mal como sociedad para que tantas personas sigan pasando hambre todos los días? Esto se pregunta Francisco, ¿no? Nos falta conciencia y empatía por la problemática, la voluntad política traducida en presupuestos y medidas con la envergadura necesaria, tanto en el ámbito internacional como nacional y local. ¿Cómo puede en una sociedad tan avanzada existir desperdicio alimentario? Lo del descarte, ¿no? En buena medida porque la alimentación ha dejado de ser algo sagrado, tratándose a veces como un producto más de la sociedad de consumo. Y ahí, lógicamente, descartamos un montón de comida y la comida que descartamos es la comida que le quitamos a los pobres. ¿Qué aspectos de nuestro consumo y gestión de alimentos tenemos que cambiar en forma urgente? Bueno, por eso se habla de consumo sustentable, lo dice también el Código Civil y Comercial. Tenemos que avanzar hacia una cultura alimentaria y ahí la educación alimentaria es importante, donde la sostenibilidad del planeta sea una parte angular, asumiendo nuestra responsabilidad individual y exigiendo al resto de eslabones de la cadena alimentaria, productores, distribuidores, decisores políticos, que asuman la suya. Si cambiamos el modelo de consumo al que nos hemos acostumbrado, ¿podremos hacer frente al desprecio alimentario? Tenemos que acabar con la cultura del descarte y del desperdicio. Como bien lo indica el Papa, esto puede ser válido para muchos ámbitos de la vida. En el caso de la alimentación es prioritario y evidente. Hace falta incrementar la escala de las medidas que lleguen desde lo local a lo mundial. Hace falta transparencia para que todos los actores conozcan la complejidad de la realidad alimentaria. Hace falta, por lo tanto, nuevas iniciativas partiendo de las experiencias vinculadas fuertemente a la gran agenda de nuestro tiempo, que son los objetivos del desarrollo sustentable de la agenda. Y por eso entiendo que lo importante sería tomar plenamente operativos los tratados internacionales, como por ejemplo Escazú. Escazú entró en el derecho interno. Hay gente que no quiere que entre, está esperando que ningún país más lo ratifique para que no entre, porque le molesta que haya defensores ambientales con legitimación. Bueno, en Brasil y en México hay más de 500 homicidios de defensores ambientales. En la Argentina no pasa esto. No hay países de Latinoamérica y del Caribe donde matan a los defensores ambientales. Y esto es una realidad. Por eso Perú, Paraguay, México, y todavía está dudoso Costa Rica, no quieren ratificar Escazú. Bueno, entonces hay que avanzar más allá de la pura conservación hacia el uso sustentable de los recursos naturales. Es esencial para garantizar la supervivencia. Esta es la fase para que los derechos humanos, como el derecho alimentario, en especial el derecho a la alimentación, ocupe el lugar esencial y primordial que se merece, pero que lamentablemente no puede ser ejercido por gran parte de la sociedad que hoy no puede gozar dignamente de este derecho inalienable. Pasamos ahora, en la segunda parte, a ver la doctrina franciscana, ¿no? Con la encíclica Laudato Si. Ahora, repasando un poco, después de reflexiones finales empezamos con Laudato Si. Entonces, yo quiero sintetizar que el concepto alimentario nutricional es un tema del derecho agrario, que la seguridad alimentaria es un tema que se ha dado
sobre todo a partir de la cumbre de la FAO de 1996, donde entra la seguridad alimentaria y el derecho alimentario, ¿no? Y la necesidad de que esa seguridad alimentaria tenga disponibilidad de alimentos, acceso a alimentos, utilización biológica, estabilidad y también la disponibilidad, el acceso de todas las personas a los alimentos, el logro de un nivel de bienestar nutricional, la estabilidad de acceso. Acá, un jurista de América, Ricardo Celedón, en el derecho agrario AAA, nos dice: el derecho a la seguridad alimentaria, ubicado en una etapa superior al derecho a la alimentación, también es un derecho humano. Es un derecho de solidaridad, perteneciente a los derechos humanos de tercera generación. Consecuentemente, la seguridad alimentaria no es ni pretende ser en sí misma una rama jurídica autónoma independiente. En su estructura es una especie de superderecho, pues abarca una gran cantidad de derechos menores, culturales, científicos y humanos. También temas económicos y sociales. De alguna manera, todo esto integra un sistema jurídico complejo y transversal, porque existen 4 pilares de la seguridad alimentaria, que son la disponibilidad, la estabilidad de suministro, el acceso y la utilización. Esto, de alguna manera, es un tema interesante, ¿no? Que nosotros lo vemos fundamentalmente desde el ángulo de los derechos humanos, ¿no? Que es un tema importante, ¿no? Bueno, vamos a entrar en la segunda parte ya plenamente en la doctrina franciscana para establecer, ¿no es cierto? Empezando con Laudato Si, ¿no? La piedra fundamental del Papa Francisco. Nos dice: lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados, no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aún entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda, la confianza ciega en las soluciones técnicas. Señores, el tema que plantea el Papa es: salgamos del yoísmo, es decir, entremos en la cultura de la nostredad, un poco con las palabras de Ortega, ¿no? Esto es importante porque evidentemente estamos en un tema apasionante, ¿no? Pero donde tiene que haber un cambio cultural. Y acá se refiere al calentamiento global. El calentamiento tiene efectos sobre el ciclo del carbono, crea un vínculo vicioso que agrava aún más la situación y que afectará la disponibilidad de recursos imprescindibles como el agua potable, la energía y la producción agrícola en las zonas más cálidas, y provocará la extinción de parte de la biodiversidad del planeta. Es un alegato a favor de la preservación de la biodiversidad. El cambio climático, el otro tema, porque biodiversidad y cambio climático son dos temas que la encíclica trabaja mucho, es un tratado de derecho ambiental. Por eso dice: el cambio climático es un problema global, con graves dimensiones ambientales. El problema global es precisamente porque se rige por un principio internacional de la responsabilidad común pero diferenciada. El norte contamina más que el sur, contribuye más al cambio climático y por lo tanto tiene que aportar más a las soluciones que prevé el cambio climático. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Bueno, esto es muy importante. Los derretimientos de los glaciares, el aumento del mar, el hundimiento o la desaparición de
de países insulares, la inundación de las costas. Esto es consecuencia del cambio climático y el recalentamiento que produce los incendios y también los tornados, los terremotos y de alguna manera los maremotos, como pasó en Japón. Y fíjense en Japón con el tema nuclear, ¿qué problema tiene? Tiene un Chernobyl en cámara lenta. Es trágico el aumento de los migrantes. Esto tiene que ver con los migrantes ambientales, porque hay gente que tiene que huir, porque ya el lugar donde viven quedó inhóspito. No pueden seguir viviendo en esas condiciones. Y entonces hay que adquirir solidaridad internacional para permitirle reubicarlo en otro lugar, a pesar que todavía no hay un tratado que proteja a los migrantes ambientales. Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso. Bueno, ya dije, el agua en estos momentos es cuestión de guerra. Y me remito a los problemas que tenemos con los hermanos ecuatorianos y peruanos, ¿no? El tema del agua. Me están alterando la calidad del agua y eso se debe por una actividad minera. La actividad minera está haciendo un ejercicio abusivo. Y sin embargo, la Constitución ecuatoriana habla de que la naturaleza y el ambiente es sujeto de derecho. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda. O sea, el principio de escasez es la base de la teoría económica, porque los bienes económicos están limitados por el principio de escasez. Y ahora el agua tiene un alto valor económico, cuando antes no lo tenía, ¿no? Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatas de entender la economía y la actividad comercial productiva. La pérdida de selva, bueno, esto se refiere a la Amazonia también, ¿no? La pérdida de especies, la biodiversidad, que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes. Es decir, fíjense en cómo Laudato Si va cambiando los distintos diagnósticos ambientales. Por eso habla de los ecosistemas de selvas tropicales. Tienen una biodiversidad con una enorme complejidad, pero hay que salvarlo, no podemos destruir la Amazonia. Por eso Luigi Ferraioli dice, hay lugares que se tienen que internacionalizar porque de alguna manera benefician a toda la comunidad internacional. Bueno, habrá que indemnizar a los países propietarios o soberanos de la Amazonia por la necesidad de que no la toquen. Bueno, al no tocarla tendrán que percibirlo, pero lo importante es salvar la Amazonia. El reemplazo de la flora silvestre por áreas forestales con árboles, que generalmente son monocultivos, tampoco suele ser, es decir, se está refiriendo al cambio de la frontera agropecuaria. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Están quemando bosque por todos lados para después sembrar soja. Y eso es alterar totalmente los humedales, por ejemplo, ¿no? El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podemos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a las causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Es decir, la degradación ambiental y la degradación humana interdependen y van tomadas de la mano. Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales las sufre la gente más pobre. Vuelvo a insistir, el tema de la pobreza, el tema del hambre. Un antropocentrismo desviado. Este es el que surgió en Río del 92. Por eso ahora las cortes justiciales están cambiando. Después del llamamiento del Papa Francisco, de una actitud egoísta, antropocéntrica, pasamos a la postura geocéntrica. La naturaleza es sujeto de derecho. Y yo, que apliqué el derecho animal, el tema de Sandra, cuando me vino con un habeas corpus preventivo, y dije es un sujeto de derecho no humano, y le di
parte a la querella que le había vencido el plazo, pretorianamente dije, no, a un sujeto humano que no se puede defender, no lo puedo dejar indefenso. Y de alguna manera, ¿qué opiné? Por maltrato animal. Que Sandra sufría psíquicamente por el hecho de estar encerrada. Y después, con el amparo que se hizo en el otro fuero, se logró un objetivo entre los jueces que estamos con la doctrina franciscana, ¿no? Sandra está ahora en un santuario de orangutanes en Miami. Y esto es, el derecho animal no es cosa, es un ser sintiente. La naturaleza es un ser sintiente. Tenemos que salir del antropocentrismo para ir a una postura geocéntrica o biocéntrica. Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, en la relación de cada persona consigo misma. Es decir, esto implica interacción entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. En ese sentido, cuando él habla de ecología social, es necesariamente institucional y alcanza progresivamente las distintas dimensiones que van desde el grupo social primario, la familia, es decir, fíjense, una construcción sociológica está haciendo el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista social, la persona no es un sujeto único. La persona se inicia en un grupo primario y después participa en grupos secundarios. Y el conjunto de pautas que tiene que ver con el grupo primario determina la institución social, el conjunto, o sea, la familia es una institución social, la empresa es una institución social, y el conjunto de grupos que tiene como marco de referencia la sociedad nos determina la cultura social. Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por acciones de países aislados, es indispensable un consenso mundial. Es decir, por ejemplo, programar una agricultura sostenible, pero dentro, diversificada, pero dentro del ámbito global. Hay que, los roles de solidaridad y cooperación entre países tienen que fortalecer. Siempre hay que recordar que la protección ambiental no puede asegurarse solo en base al cálculo financiero de costo-beneficio. ¿Por qué? Porque la empresa dice, a ver, ¿cuánto me sale internalizar el costo? 100 millones. ¿Cuánto me sale pagar las multas? 50 millones. Bueno, entonces contamino y pago las multas. Eso es lo que no se puede permitir. Por eso lo importante es la educación y la concientización ambiental, ¿no? Y después dice, el discurso del crecimiento sostenible puede convertirse en un recurso diverso y exculpatorio que absorbe valores del discurso ecologista. El ecologismo, como ustedes saben, surgió con el Mayo 6, en la década del 60. En realidad lo que pretenden es volver al estado de naturaleza. Que es una utopía, los partidos verdes, sobre todo europeos. Pero el discurso del crecimiento sustentable debe convertirse en un recurso diverso y de alguna manera absorber los valores del discurso ecologista, o sea, contraponerlo, ¿no?, al discurso ecologista. Solo podría considerarse ético un comportamiento en el cual los costos económicos y sociales que se deriven del uso de los recursos ambientales comunes, es decir, el ambiente colectivo, se reconozca de manera transparente y sean subrogados totalmente por aquello que se beneficia. Vuelvo a insistir, no puede ser que una industria contamine, que lucre con la contaminación y que no invierta en la prevención ambiental. Esa industria se está llevando utilidades ilícitas y es un delincuente, porque es una actividad ilícita la que está cometiendo. Bueno, a problemas sociales se responde con redes comunitarias. Esto lo está haciendo el Papa Francisco. Las redes posteriores a Laudato Si, ustedes pueden participar, ser representantes o difusores de Laudato Si. Hay
redes en todos los países, y también Francisco ha elaborado un diálogo ecuménico con las religiones que de alguna manera, hasta con pueblos originarios, ¿no? Que establecen la naturaleza como sujeto de derecho, pero también con los musulmanes, es decir, credos no cristianos, este, con los budistas, ¿no? En alguna medida ha tenido punto de inflexión con el budismo laico japonés, que su principal exponente es el gran filósofo japonés Daisaku Ikeda. Daisaku Ikeda, que es el líder de la paz. A través de la paz se está tratando de buscar, ¿no es cierto?, la solución a esto, y sus diálogos y sus obras confluyen de alguna manera en este ecumenismo que ya lo había hecho el Papa cuando era arzobispo y lo está haciendo también en el Vaticano. Pasemos ahora a la encíclica del 3 de octubre en San Francisco, en la tumba de San Francisco de Asís, y en plena pandemia. La pandemia es un fenómeno que ha puesto en evidencia los aspectos que hacen a la crisis de nuestro planeta: la desigualdad, el descarte, la destrucción ambiental. Por eso el Papa Francisco reconoce que la respuesta a la pandemia debe ser doble. Por un lado, es indispensable encontrar la cura para un virus pequeño pero terrible que pone de rodillas a todo el mundo. Y por otro lado, tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación. Lógicamente, la pobreza y el hambre están expresamente contenidos en este paradigma ético, ¿no? Dos aspectos aparecen con mucha claridad como factores de atenuación de los daños pandémicos. Por un lado, la revalorización y reconstrucción de los derechos sociales, y por otro, la resignación del rol del Estado como mediador y orientador en la crisis. Esto es importante también. Esto basado en 4 principios que describe la encíclica: dignidad de la persona, bien común, solidaridad y subsidiariedad. No hay país que pueda crecer con equidad con la mitad de la población pobre. Esto debe ser comprendido por todos, incluyendo a los jueces y juezas, cuya acción debiera encaminarse hacia la articulación de decisiones que contribuyan a superar estos dramáticos escenarios. Sobre esto parece importante la declaración que han hecho de 10 reflexiones sobre la crisis pandémica el Comité Panamericano de la Salud. A ver si me deja volver atrás. Bueno, el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos, políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa y de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos ni de la dignidad de los pobres. Esto realmente es un cuadro muy importante, es decir, dejemos de crecer de esta manera, porque si que seguimos creciendo de esta manera, va a haber cada vez muy pocos ricos y el mundo pobre, y eso nos va a llevar a situaciones como esta que estamos viviendo. Y yo recuerdo a mi maestro de Alicante, de Derecho Ambiental, mi Mateo, que con respecto a la gripe española había escrito una obra, El hombre, una especie en peligro. Y puedo asegurarle, estamos en peligro como especie. Si seguimos manejando mal la biodiversidad, si seguimos manejando mal el cambio climático y esto no se frena, el planeta podrá seguir subsistiendo, pero el hombre no. Es decir, el hombre es una especie en peligro. Y el COVID demuestra eso.
Hay sociedades que acogen parcialmente este principio. Aceptan que haya posibilidades para todos, pero sostienen que a partir de allí todo depende de cada uno. Desde esta perspectiva parcial, no tendría sentido invertir para que los débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Invertir a favor de los frágiles puede no ser rentable, puede implicar menor eficiencia, exige un Estado presente y activo e instituciones de la sociedad que vayan más allá de la libertad de los mecanismos eficienticistas. No podemos dejar toda la libertad de mercado, al laissez-faire, laissez-passer. Adam Smith pasó la historia. El mundo moderno es distinto. Hay más compromisos, tiene que haber más ética, más solidaridad, más cooperación, más por el bien común. Y más por la defensa del ambiente. El ejercicio de los derechos humanos como fundamento de la justicia social. Mucho se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. Lógico, el pobre no tiene los mismos derechos humanos que el rico. El respeto a los derechos humanos es condición previa para el desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad, el ingenio y la personalidad humana. Puede desplegar sus múltiples iniciativas a favor del bien común. Como hoy, como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite que pueda ser tratada como un objeto, como un objeto. Y bueno, tenemos la trata, los chicos que digamos que la marginalidad los explota, y en algunos casos peor, los mata para comercializar los órganos. A esto ha llegado el ser humano. Esto es lo que hay que revertir a partir de la educación, de la ética y seguir el camino, el rumbo que el Papa Francisco nos está trazando. El hombre es el sujeto, principio y fin de toda la actividad política y social. Cada hombre, todo el hombre y todos los hombres. La reivindicación de los derechos tan en boga e importante en este momento como es motivada por un individualismo libertario, se revela como el peor enemigo del Estado, de derecho y del bien común. El concepto de derecho no se asocia al de deber, igualmente esencial y complementario. Los derechos del individuo deben tener en cuenta que cada ser humano está unido a un texto social en el cual sus derechos y deberes están conectados a los de los demás y al bien común de la sociedad. Fíjense qué equilibrio, ¿no? Por un lado el individuo, por el otro lado la sociedad y la armonización que esto representa. ¿Cuáles son los grandes ideales? Pero también los caminos concretos a recorrer para quienes quieren construir un mundo más justo y fraterno en sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la política y en las instituciones. La fraternidad. Bueno, esta encíclica se llama Fratelli Tutti, ¿no? La fraternidad, la hermandad, es fundamental. Debe promoverse no solo con palabras, sino con hechos. Hechos que se concretan en la mejor política, aquella que no está sujeta a los intereses de las finanzas, sino al servicio del bien común, capaz de poner en el centro la dignidad de cada ser humano y asegurar el trabajo a todos para que cada uno pueda desarrollar sus propias capacidades. El Papa no quiere la limosna, él quiere la vida digna, el trabajo digno, y de ahí surgiría el derecho alimentario. Es decir, esto es muy relevante, ¿no? El Papa subraya que un mundo más justo se logra promoviendo la paz, que no es solo la ausencia de guerra, sino una verdadera obra artesanal que implica a todos. La verdad, la paz y la reconciliación deben ser proactivas, apuntando a la justicia a través del diálogo, en nombre de un desarrollo recíproco. Los problemas globales requieren una acción global, no a la cultura de los muros. El amor construye puentes. El ejemplo
del buen samaritano. Los derechos no tienen fronteras necesarias. Esto es importante, ¿no es cierto? El hecho de que no tengan fronteras necesarias, es decir, esto es de alguna manera un marco teórico, ¿no? Para, de alguna manera, establecer roles de solidaridad y de cooperación que tiene que haber entre todos, ¿no? Migrantes, gobernanza mundial para proyectos a largo plazo. La política, una de las formas más preciosas de la caridad, porque está al servicio del bien común. La política tiene que estar al servicio del bien común y conoce la importancia del pueblo, entendiendo como una categoría abierta, disponible para la confrontación y el diálogo. La mejor ayuda para un pobre no es solo el dinero, es un remedio temporal, sino el hecho de permitirle vivir una vida digna a través del trabajo. Esta, yo creo que es una de las frases más relevantes, más fuertes de la doctrina franciscana. No a la limosna, al trabajo digno para combatir el hambre y la pobreza. La verdadera estrategia de lucha contra la pobreza no tiene por objeto simplemente contener o hacer inofensivo a los indigentes, sino promoverlos desde el punto de vista de la solidaridad y la subsidiariedad. La política, de alguna manera, que se necesita, es la que nos dice que no a la corrupción, a la ineficiencia, al mal uso del poder, a la falta de respeto por las leyes. Es decir, no podemos vivir en un mundo con corrupción. Tenemos que vivir un mundo con gobernanza, con transparencia. Se trata de una política centrada en la dignidad humana y no solo sujeto a las finanzas, porque el mercado solo no resuelve todo. Los estragos provocados por la especulación financiera lo han demostrado. En una sociedad, ¿no es cierto? Todos, en una sociedad, todos estamos, todos deben sentirse en casa. La paz es un oficio que involucra y concierne a todos y en el que cada uno debe desempeñar su papel. La tarea de la paz no da tregua y no permite nunca continuar, y no termina nunca. Continúa el Papa, que por lo tanto es necesario poner a la persona humana, su dignidad y el bien común en el centro de toda acción. Fíjense la importancia, ¿no?, de poner a la persona, su dignidad, el bien común en el centro de la acción. Esto también es de alguna manera una propuesta, una revolución copernicana de decir, esto hay que cambiar, tenemos que cambiar, porque si no cambiamos, bueno, vamos a una crisis planetaria que tenemos que evitar, que por lo menos el Papa se preocupa por tratar de evitar. Y esto es un tema para la reflexión, ¿no es cierto? Es un tema que nosotros debemos trabajar mucho porque es un cambio de escenario. La naturaleza tiene que dejar de ser cosa. La naturaleza es un sujeto viviente y precisamente debemos respetar, como cuando me refiero al derecho animal, ¿no?, los seres sensibles, debemos respetarlo y eso creo que es un tema que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Conclusiones, y con esto voy cerrando, y creo que el tema es muy rico. El tema en realidad, estimada doctora, da para un curso, no para una conferencia. He tratado de ser sintético, pero bueno, la vigencia plena de los derechos sociales
y de los derechos ambientales, que están interdependientes, hace necesaria una revisión de las categorías económicas. Y por cierto, una nueva estrategia de producción y distribución de la riqueza. Esto es fundamental. Si seguimos distribuyendo como estamos haciendo hasta ahora, seguimos con la pobreza extrema y la inequidad. En los contextos críticos como el que vivimos, el rol de los jueces y juezas, esto me toca, y por eso yo estoy de alguna manera con el grupo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está dentro de la doctrina franciscana por los derechos sociales, económicos y culturales. Es aún más significativo que en la normalidad, ya que se multiplicarán los conflictos y las normas no dan muchas veces efectividad para resolver situaciones inéditas. La terrible concentración de la riqueza que sigue en el mundo, la exclusión, el descarte, es el vocabulario típico del Papa Francisco, la economía del descarte, que critica, en donde un puñado disfruta de más de la mitad de la riqueza planetaria, mientras que la mitad de la población mundial adolece de limitaciones estructurales para vivir y con dignidad nos obliga como actores sociales a tener una mirada de justicia social y a comprometernos diariamente con la situación de las personas que padecen la miseria y la tragedia. Fíjense en algunas frases finales del Papa, lo saqué de Twitter, porque yo sigo, ¿no es cierto?, al Papa Francisco en Twitter, y dice: estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esa deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen afuera de sus países lo que no les permiten hacer en lo suyo y vienen a contaminarnos acá. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se comporten de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de una manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Bueno, con esto termino y muchas gracias. No sé si me extendí demasiado, pero bueno, el tema es muy completo y muy difícil de dar, ¿no?, en una charla de 1 hora y media. Pero, no sé, con esto termino y no sé si hay preguntas. Excelente, doctor, felicitaciones, muy claro, muy profundo todos sus temas, la verdad que quedamos todos como pensando, ¿no?, todo lo que viene planteando, la verdad que de las doctrinas del Papa Francisco, que hace tiempo que viene programando estos temas, y la pandemia, como bien ha dicho, no ha mostrado más que justamente estas grandes desigualdades. Aquí hay dos preguntas, hay una pregunta que me gustaría, por favor les pido a los presentes, si gustan hacer sus preguntas a través del chat. A mí me gustaría hacerle una, es posible. Si quiere, yo puedo sacar esto de aquí, puedo poner, tiene apagada la cámara, ¿puede ser? ¿Yo tengo apagada la cámara? Perdón. A ver. Si quiere, no hay problema. ¿Ahora? Ay, ahora sí. Sí, discúlpeme, no estoy acostumbrado al Zoom y este sistema me cuesta. Soy un aprendiz. Bueno, escúcheme, yo era de la Lexicon 80 y de Olivetti, y ahora estar con esta tecnología es demasiado para mí. Pero bueno. Sí, como todos vamos aprendiendo, la verdad es así. Vamos aprendiendo. Por eso hay que disculpar las fallas porque es por la ignorancia, no por mala fe, ¿eh? De a poco todos vamos aprendiendo en estas cosas nuevas. A mí me gustaría hacerle una pregunta, aquí hay algunas preguntas en el chat también, pero me gustaría quizás hacerle una en el caso de cómo logramos esta democracia ambiental que usted presenta.
cómo lograr una democracia ambiental entre todos, más allá de los principios de acceso, de los derechos de acceso, ¿no? Mira, es muy fácil. Con la educación. La educación es fundamental. Porque si la gente, sobre todo los poderosos, dicen, a mí me sacan para que el otro que no hace nada viva de arriba, seguimos igual. Yo no quiero que el otro se le dé limosna, se le dé un trabajo digno. Hay que inventar fuentes de trabajo para que la gente tenga dinero para alimentarse y vivir con dignidad. Pero hay que cambiar esta forma egoísta de distribución. Cada vez, los que tienen mucho, cada vez quieren tener más. Y no son solidarios. Entonces, yo vuelvo a insistir, tenemos que salir del mundo del yoísmo para meternos en el mundo de la nostridad, porque la degradación ambiental va a afectar a el COVID, un ejemplo claro, afecta al rico y afecta al pobre, más al pobre que al rico, pero al rico también. Entonces, ¿qué querés? ¿La extinción de la especie humana? ¿Por qué vamos? Si seguimos así, descontrolando con la productividad, contaminando el aire, el mar. En el mar hay una isla de plástico que es 5 veces la provincia de Buenos Aires. Ahí muere todo. 5 veces la provincia de Buenos Aires, entre Hawái y San Francisco. Y es producto de todo lo que arrojamos al mar desde la costa. ¿Te das cuenta? No son los barcos que tiran basura. No, esta es basura de la costa. Entonces, si estamos destruyendo nuestro hábitat, va a suceder esto que decía Martín Mateo, el hombre es una especie en peligro. Y el COVID nos está demostrando que estamos en peligro, porque nunca tuvimos una cosa como esta. Ahora, yo tengo el temor de que, por ejemplo, se dice que se va a realizar una explotación intensiva de porcino. Y eso puede traer, hay que hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental para ver si es inocuo, porque si me vienen acá y me tiran un virus, otra vez vamos a estar en cuarentena. Las pérdidas económicas de la cuarentena, fíjense, todos los países del mundo están perdiendo y tienen que subsidiar, porque ¿qué quieren? Se le muera a la gente. Es lógico que el Estado tenga que salir y dar, porque la gente se quedó sin trabajo. Esto es inédito, nunca pasó. Parece que estuviéramos viviendo una película de ciencia ficción. Yo todavía no me creo la realidad, no me cuesta creer la realidad, pero estamos hackeados. Esta realidad así, este mundo así, llegó a su fin. O cambiamos o el hombre es una especie en peligro. No lo digo para asustar a nadie. Digo que con educación, con solidaridad, con fraternidad, hermanos todos somos hermanos en la creación. Y si no, y tenés que ayudar al hermano, no tenés que dejar que se caiga. ¿Para qué querés tanta plata si cuando te morís la plata te la dejas a otro? No te llevas la plata a la tumba. Entonces, ¿para qué tanta riqueza innecesaria? Más equidad, más solidaridad, más cooperación entre los estados. No puede ser que 2 o 3 estados se consuman prácticamente todo y están despedazando el planeta, porque se están comiendo 1,5 planetas por año. El planeta tiene capacidad para absorber su explotación, pero si lo explotás una vez y media, te imaginás el impacto que esto genera en el planeta. Por eso estamos teniendo todo. Pero el norte también lo tiene, con los huracanes, con los incendios. Es decir, no se salva nadie acá de la reacción de la naturaleza. Entonces, tenemos que estar más en armonía con la naturaleza. Y bueno, es nuestra casa. Tenemos que cuidar nuestra casa. Eso es lo que nos dice la doctrina franciscana. Cuidemos nuestra casa porque es la única, no tenemos otra. Y si no cuidamos la casa, se nos destruye la casa y se acabó. Entonces, yo vuelvo a insistir, esto es un tema ético, educativo, de cambio cultural. Este tipo de sociedad consumista no va. Tenemos que, por ejemplo, hábitos de
generar hábitos. Por ejemplo, yo tengo 4 televisores en mi casa, enciendo uno. No voy a dejar 1, 2, 3, 4. Lo mismo el agua. Si no la consumo, la pago. ¿Por qué? Porque el agua que consumo de más yo es la que le estoy quitando al otro. Entonces, eso, y también con respecto a los alimentos, decirle a la gente, muchachos, coman bien, no se enfermen, porque si te enfermas, después tenés que gastar enorme cantidad en medicina, en intervenciones quirúrgicas, etcétera. ¿Por qué? Porque comiste mal. ¿Y por qué? Porque comiste mal y estás con sobrepeso, y el sobrepeso es causal de enfermedad. Entonces, esto todo está interrelacionado con los derechos humanos. El tema es que no hay que ser hipócrita. O defendemos los derechos humanos, o defendemos el derecho al ambiente, o no defendemos nada. ¿No es cierto? Yo soy optimista, yo creo que tenemos que defender los derechos humanos, dentro de los cuales está el derecho al ambiente. Y dentro del derecho al ambiente está el derecho humano a la alimentación. Bien, doctor, muchas gracias. Aquí tengo 3 preguntas, quizás a ver si podemos ir con algunas. ¿Cómo podría abordarse la problemática de una alimentación adecuada en las grandes urbes en donde no hay acceso a la tierra? Bueno, ahí es evidente que el urbanismo es un fenómeno muy contemporáneo, ¿no? Porque en realidad del ruralismo pasamos al urbanismo y las grandes concentraciones. Esto crea las grandes megalópolis. El tema de la megalópolis es muy complejo, pero hay que buscar equidad, ¿no? Sobre todo hay que brindar el saneamiento básico. El derecho al agua potable es un derecho humano. No puede ser que haya poblaciones que no tengan agua potable ni saneamiento. Entonces lo primero es darle saneamiento. Y después la cultura del trabajo. Yo vuelvo a insistir lo que dice papá, no demos limosna, demos trabajo digno. Que haya, el Estado se encargue de dar trabajo para grandes obras de infraestructura y que le dé trabajo a todo el mundo. La gente vive más feliz si trabaja y no si vive de limosna. Es muy feo vivir de limosna. Eso enferma a la gente. La gente quiere dignidad. Y esa es la dignidad del ser humano. Por eso, para todo esto, tenemos que cambiar mucho. A lo mejor este periodo de cambio lo van a hacer las generaciones futuras, los chicos que ahora tienen una cultura ambiental muy diferente a la nuestra y que son más solidarios. Yo creo en el futuro que ellos van a producir el cambio que nosotros lamentablemente no pudimos dar. Es muy probable, es muy probable. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo se puede concretar el cambio estructural que plantean los ODS si la realidad de nuestra plataforma jurídica demuestra una diversidad legislativa y una política que dependen de un presupuesto limitado? Es decir, no hay una sustentabilidad económica. Bueno, esto es común a todos los países, ¿no? Se han comprometido, es una responsabilidad planetaria cumplir con los 17 objetivos para el 2030. Lógicamente que muchos han suspendido esos programas por el tema del COVID, porque el COVID destruyó prácticamente todo. Estamos, en estos momentos, estamos como en un partido de fútbol, tratando de defender que no nos metan un gol, con todos los jugadores cerca del arco. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer, porque o proteger la salud o la economía. Sin proteger la economía, la gente se descuida y se enferma y se muere. Entonces es un dilema esto, es un dilema que bueno, que cuando aparezca la vacuna, Dios nos dé esa posibilidad, ¿no? Y que la vacuna sea efectiva, porque también si la vacuna, uno se da la vacuna, sale a la calle y al día siguiente se enferma y no reacciona a la vacuna, este es el otro tema, ¿será buena la vacuna? Es el otro interrogante que se va a dar post pandemia, ¿no? Pero bueno, el tema es difícil. Lograr hambre cero, pobreza cero es un desafío, pero es un compromiso político. Algo van a hacer. No creo a lo mejor que se cumpla en el 2030, pero hay una equidad
intrageneracional, que es el tema de los vulnerables. Es fundamental mejorar la calidad de vida de los vulnerables porque ellos tienen el derecho y la dignidad como seres humanos a que se les respete ese derecho humano básico, que es el derecho a la vida, porque a la persona indigente, vulnerable, pobre, le afecta la salud y le afecta la vida. Entonces tenemos que tutelar todos los derechos básicos. Si no, vuelvo a insistir, el Papa lo dice, no más declamaciones, no quiero más leyes, más acuerdos internacionales que digan todo y después no cumplan nada, como Río +20. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Papa Francisco? Que las leyes se cumplan, la efectividad del derecho. Pocas leyes, pero que se cumplan, y no muchas leyes y no se cumple ninguna. Fíjense acá, en el caso en donde la Corte, tras los incendios, ¿no? Tuvo que decretar la emergencia ambiental entre dos provincias porque no podían controlar los incendios dolosos que estaban haciendo la actividad agropecuaria para cambiar el manejo de la tierra, pero haciendo un crimen de lesa humanidad, que son estos incendios forestales en lugares que son monumentos naturales como los humedales. ¿Cómo van a destruir un humedal? Es una barbaridad, porque está destruyendo la biodiversidad al incendiar. Se me extingue la especie, es decir, las especies vegetales y animales. Entonces, esto es lo que hay que terminar. Si tenés bosque, bueno, explotá los bosques, pero no me cambies el destino de la tierra si no tenés una autorización, y menos burdamente a través del incendio. No, eso no. Eso tiene que ser castigado rigurosamente con el Código Penal, porque ya violaron todo tipo de normas administrativas, etcétera, ¿no? Y si no, estamos permitiendo el ojo por ojo y el diente por diente, de esa manera. Y el derecho tiene que ser efectivo, lo dice el Papa, y a los jueces apliquen el derecho y defiendan los derechos económicos, sociales y culturales, donde está el derecho ambiental y donde está el derecho a la alimentación. Sí, hoy lejos estamos claramente, como bien dice, de cumplirlos con el tema de la pandemia, lejos estamos de cumplir los ODS, y con esto de los quemas de los humedales estamos cortando claramente esta cadena de la vida. Pero bueno, la respuesta de la Corte fue rápida, sobre todo, así que llamativamente, pero estuvo bien. Sí, en el fallo Equística, un fallo que salió en agosto, en plena pandemia. Sí, sí. Yo les recomiendo la lectura de Equística porque están la aplicación de todas las leyes y todos los principios, como el principio indubio pro natura, el principio indubio pro agua. Es muy importante. Es el enverdecimiento de nuestra Corte. Nuestra Corte está en un gran nivel a nivel latinoamericano y más allá. Lo dijo varios integrantes de la Corte, pero en especial el doctor Lorenzetti. Dijo, el principio de no regresión no es para el Ejecutivo o el Legislativo, sino también para el Poder Judicial. Y los precedentes ambientales de la Corte, por más que cambien el número de miembros, no podrán ser regresivos. Es decir, si la Corte estableció un estándar, no pueden, por el principio de no regresión, no pueden retrotraerse. Es decir, esto obliga tanto al Ejecutivo como al Judicial. Y el principio de no regresión está en el acuerdo de Escazú. O sea que, en realidad, si como yo pienso que ya está operativo en el ámbito interno, aunque no esté en el ámbito internacional porque falta la ratificación de un país, al haberlo ratificado, y es un tratado de derechos humanos, está por debajo de la Constitución, pero por encima de otros tratados y concordatos. Entonces, se ha positivizado el principio de no regresión, porque la Ley General del Ambiente en el artículo 4 no lo tenía, el principio de no regresión. Y esto es muy importante porque pone un límite a una ley más permisiva, a una autorización más permisiva y a una jurisprudencia más permisiva.
Esto es en protección de los derechos humanos ambientales. Doctor, tengo dos preguntas más, ya vamos finalizando porque estamos medio en hora. Una quizás guarda relación con lo que ya venía diciendo, que reconociendo que en la actualidad argentina no hay mucha oferta laboral y menos formación, cómo se podría llevar a cabo un cambio en la mentalidad de las personas vulneradas, que son ayudadas por el Estado con dinero, que es bueno, por supuesto, pero están acostumbradas a recibirlo sin un trabajo digno. Creo que esta pregunta un poco ya la he respondido, respondo lo de los vulnerables. Si quiere aportar algo más. Sí, no, yo digo que las personas vulnerables, ¿no? Con educación, con capacitación, que hagan tareas comunitarias, pero que no tengan, ya te voy a insistir, lo dice Papa Francisco, al pobre hay que ayudarlo, pero con trabajo, no con limosna. Que trabajen en tareas comunitarias, es decir, que hagan tareas, que se los capacite, que hagan cursos de capacitación. Es muy importante que sepan lo que es el esfuerzo para traer el dinero a la casa, pero el Estado tiene que, a ese sector, le tiene que dar una habilitación, un trabajo, para que puedan salir de la pobreza extrema, porque eso afecta al bien común, la degradación ambiental y la degradación humana también, no solamente la contaminación. Entonces, para eso tenemos que ser más solidarios y decir, el pobre, el marginal, es un hermano, fraterni tutti, ¿no es cierto? Y bueno, el hermano, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarlo. Pero bueno, si yo tengo, ponele, qué sé yo, 1.000 millones, ¿no? ¿Qué me cuesta dar 1 millón para una tarea solidaria, para que el Estado haga una tarea solidaria? Si de esa manera vamos a tener un mundo mejor. Es decir, el tema es el egoísmo personal, el que más tiene, más quiere, dice el refrán. Y con esa filosofía no se va a ningún lado. Con esa filosofía estamos destruyendo el planeta y estamos poniendo en peligro la especie humana. Doctor, una última pregunta. Aquí nos dice, le agradece la respuesta, si cree que se va a lograr el cometido del Tratado de París. Bueno, es un tema difícil, ¿no? Porque el Acuerdo de París lo había ratificado Estados Unidos, pero el actual presidente, que juega en equipo con el presidente de Brasil, salieron. Entonces, claro, es difícil porque este acuerdo implicaba que Estados Unidos tenía que desembolsar fondos, lo mismo que Brasil. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es común pero diferenciada. Pero acá creen que el cambio climático no existe. Pero están totalmente equivocados. Todos los meteorólogos, todos los científicos están alertando de que si el planeta aumenta 2 grados la temperatura general, vamos a entrar en un cataclismo. Vuelvo a insistir, por el cambio climático y por la biodiversidad y el mal manejo de la biodiversidad, estamos en jaque con el COVID. Y si no cambiamos de actitud, vamos a estar en jaque con otro COVID o con otra cosa rara de la naturaleza que nos va a deparar. La naturaleza se defiende, nosotros la agredimos y la naturaleza se defiende. Y fíjense, miren cómo estamos, aislados. Sí, es verdad. Bueno, doctor, gracias por su tiempo, gracias por disponer de su sapiencia con todos nosotros. Gracias también por responder las preguntas, ha sido muy, muy claro. La verdad que los comentarios que me están llegando al celular es que han sido muy, muy claro todo. Esperemos tenerlo presencialidad también en algún momento en la facultad. Así que bueno, gracias a todos por participar, por estar presentes. Y bueno, damos por finalizada la conferencia sobre el derecho alimentario y la práctica franciscana. Y esperemos prontamente ir saliendo de estas cuestiones que nos están pasando en estos momentos. Doctor, le agradezco muchísimo. Doctora, nombre mío, nombre de la facultad. Agradezco la invitación y digo a todos los que participaron de esta aula virtual, lean, hermanos todos, léanlo,
es un tratado de ética, no es para católicos, es para toda la humanidad. Lean Laudato Si, es un tratado de derecho ambiental. Y ahí tomen posición, porque es importante todo lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco quiere salvar la humanidad, pero hay que acompañarlo, no hay que dejarlo solo. Por eso recen por mí, dice. Eso es lo que hay que hacer, acompañar al Papa en este momento, que se está jugando por todo, por una sociedad diferente, más justa, más equitativa. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y nos veremos en otra oportunidad, en forma presencial o en forma virtual. Le agradezco a todos todas estas notas que están llegando, que realmente veo un tema denso, un tema que no es fácil de abordar. Traté de matizarlo, pero por lo menos si logré el objetivo de que consideren el derecho alimentario como un derecho humano, yo me doy por satisfecho. Así que muchísimas gracias, doctora González Cuidetti, a su disposición, usted tiene mi contacto. Muchas gracias a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, al director de investigaciones. Y bueno, será hasta la próxima. Un gusto para todos. Doctor, un placer saludarlo. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy amable. Muchas gracias. Chao, gracias a todos por participar. Chao, chao.